Bienvenido a Mal de Muchos, Consuelo de Motos, un podcast que no es para cualquiera. Aquí la carretera es el estudio, el motor la banda sonora y tú mi copiloto. Ponte el casco y acompáñame. El cuerpo, la mente, la máquina son una. El acelerador despeja tus dudas. Mal de muchos. Buenos días, ruteros y ruteras. Vamos a una lectura rápida de las efemérides moteras de hoy y, obviamente, de qué día es hoy. Vamos a empezar por lo obvio, vamos a decir qué día es hoy, porque si no, no tiene sentido encajar nada. Y hoy es 8 de julio y se celebra el Día Mundial de la Alergia, el Día Internacional de los Paramédicos, el Día Mundial de la Salud de la Piel, es Santa Priscila, San Medardo y San Edgar. Y la frase del día dice: la enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia. ¡Buah! ¡Bum! Así, a piñón, buena mañana, buena jartada ahí de cortes, con los ignorantes y los ignorados. En fin, vamos allá. El día 8 de julio de 1968 nació el indomable Pier Giorgio Bontempi. Cumpleaños este guerrero constante y carismático de la década de los 90, en Superbikes principalmente y Supersport. Nacido en Ancona, Italia, y compitiendo con marcas como Kawasaki y Yamaha. Bueno, felicidades, San Giorgio, tampoco te vamos a dar más bombo, porque al final eres italiano. Si fueras español, pues ¡vale! ¿No? Pero aquí, claro, los rivales naturales en el motociclismo, ¿no? Son los italianos, hombre. El hito histórico de hoy, el doblete español en MotoGP, en el GP de Francia, el 8 de julio de 1990, donde en la carrera de 125 centímetros cúbicos un jovencísimo Jorge Martínez Aspar firmaba una de sus exhibiciones marca de la casa a lomos de su copeteada JJ Cobas. Y el broche de oro llegó en la categoría de los 250 centímetros cúbicos, donde Carlos Cardús ponía a rugir su Honda y le daba caña a un John Kosinski, de quien hablamos además ayer. Bueno, vamos a también decir una cosa importante, ¿no? Y es el aniversario del resurgir de MV Augusta bajo el grupo Cagiva, el 8 de julio de 1992, que además 1992 es uno de los mejores años de la historia en general, y punto, porque lo digo yo y ya está, ¿vale? Y no voy a hablar sobre la marca porque no me apetece. Tengo aquí más texto, pero no me apetece, la verdad. Vámonos para el curro. Vale, como habréis notado, seguimos in the car. ¿Por qué vamos in the car? Porque, y todo esto tiene una explicación lógica, razonable, sencilla, divertida y para toda la familia, el pronóstico de temperaturas para hoy es de alcanzar los 38-39 grados centígrados. Así que servidor, pues mira, le voy a dar aquí al botón este, a lo mejor suena algo de música de fondo. Son las 8 y 18 minutos de la mañana y estamos a 28 grados. Estamos hablando de que van a subir al menos, según pronóstico, como mínimo, pues yo siempre considero que los pronósticos suelen pecar de quedar cortos. Estamos hablando de que al menos va a subir 10 grados más la temperatura y, como sabéis, los moteros y las moteras sufrimos bastante en temas de temperatura cuando toca circular. ¡Uy! Los runners y las ranas han encendido los aspersores y se están mojando. Ha sido muy gracioso porque ha sido como, bueno, ya voy corriendo, ¿cómo esquivo esto? No puedo esquivarlo y ya estoy corriendo, ¿qué hago, no? Es un poco, ¿acelero? No sé. Pero la cara de confusión ha estado guay. Es de esas escenas en las que estaría bien tener una cámara en las manos porque da para risa. En fin, sí, ya, no me he reído, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Vosotros os hubierais reído, ya os lo certifico. Sí, porque sois mala gente, claro. Bueno, en fin, eso, que va a hacer mucho calor, muchísimo. De hecho, pensad que estoy dentro del coche con el aire acondicionado a tope, ¿vale? No a tope, pero casi. Yo no suelo bajarlo al mínimo, porque me parece un absurdo. Sale con una fuerza, el ventilador trabaja mucho, impresionante, pero el aire sale más o menos igual de frío que cuando lo pongo a 18 grados. Entonces prefiero que salga frío concentrado, que ponerlo frío disipado. O sea, que con el ventilador tirándolo ahí para que parezca que tira mucho, pero luego en realidad lo que estamos haciendo es
gastar más electricidad en darle chicha al ventilador, que no tiene sentido, tío, que a mí eso de que se mueva el aire mucho no me hace falta. Yo lo que necesito es que salga frío, ¿eh? Luego ya lo de que se vaya moviendo, pues sin pausa pero sin prisa, ¿eh? En fin, pues eso, hoy se espera un día de calor muy bestia, así que podríamos estar ante posiblemente uno de los picos o uno de los episodios más calurosos, al menos en la zona del Vallès Occidental, Barcelona y alrededores quizás, área metropolitana, sí, no sé, por aquí, por esta zona, porque no tengo una precisión meteorológica y geológica muy grande, porque me importa un pimiento. La verdad es que tengo que reconocer que me importa un pimiento el tiempo que va a hacer en sitios en los que no estoy. Soy así de mala persona, no miro el clima de Arabia Saudí por la mañana, no lo sé, ni me interesa. Entonces, más o menos me centro en la zona en la que me voy a mover, pero me imagino que va a ser un día caldeadito, pues más o menos por toda la península. Así que, consejos para conducir en días en los que no se debería conducir. Lo primero, y esto negaré haberlo dicho toda mi vida, pero bueno, quedará grabado, estará publicado, así que habrá evidencias de que lo dije. Si podemos evitar coger la moto en un día en el que la previsión nos dice que va a hacer un calor de la hostia, evitémoslo. Sobre todo para desplazamiento laboral, ¿vale? Si nos vamos a ir de viaje, si llevamos todo el verano, o sea, todo el año planificando el viaje de verano y nos pilla un día así, pues ya pasaremos al plan B, a las alternativas, al buscar cómo refrescarnos durante el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si puedes ir a trabajar en coche, por ejemplo, que además ya estamos entrando en esa parte de julio, que dices, bueno, ya no hay colegios, debería haber algo menos de tráfico en la carretera, así que con un poquito de previsión puedes llegar al trabajo más o menos a tiempo, sin muchas dilaciones, sin muchos dramas y sin tampoco tener que hacer una gran cruzada contra el universo, ¿vale? Entonces, bueno, esa es mi opinión. Lo primero, si es posible, usar un método de transporte alternativo en el que podamos desplazarnos más frescos. ¿Por qué? Porque la temperatura alta cuece, no enriquece, ¿vale? Entonces, ya no es porque vayas a sudar más o vayas a pasar más calor como tal en sí, sino porque estar conduciendo una moto a 40 grados durante 30 minutos genera un cierto aturdimiento, ¿eh? Seguramente los que lo habéis hecho lo sabéis, no es lo mismo que cuando estás a 20 grados. A 20 grados eres una persona que va sonriendo de oreja a oreja y a 40 eres una persona que se va deshidratando por cada poro de su cuerpo. ¿Qué pasa? Que esto es una pérdida de sales, de líquidos, el nivel de concentración también no es el mismo, ¿eh? Hay muchos factores que no tendría yo que explicar, ni pienso hacer, ¿no? Así que tened en cuenta simplemente que es un riesgo y es totalmente innecesario si es evitable, ¿vale? Ya está. Si hay alternativa, yo os recomiendo utilizarla. ¿Por qué? Porque un día de 40 grados es un puntual, en teoría, y ya está. Si esto, pues, a ver, si hay una ola de calor y estamos todos los días a 40 grados, pues a lo mejor hasta nos aclimatamos, yo qué sé, tío. Pero así estos picos pueden ser peligrosos. Otra de las cosas importantes, importantísimas, máxima prioridad, no importa si vas en coche, en trineo, en moto o en aquajet, me importa un cagarro, hidrátate. Así que hidrátate, ¿eh? Lo de yo no quiero agua, yo quiero bebida, no, ahora queremos agua, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a hacer mucho calor, nos vamos a deshidratar, es algo inevitable, si no ingerimos la cantidad de líquido suficiente como para mantener unos mínimos, ¿eh? Además, hay un factor importante a tener en cuenta en estas fechas y es que ya de por sí empezamos a dormir y descansar peor. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita enfriarse, es algo científico, no es que lo diga yo, ¿eh? Hay estudios por ahí, si os interesa lo buscáis, si no, pues me creéis o me debatís, me da igual. La cuestión es que yo os lo digo, que el cuerpo necesita alcanzar una reducción X de grados para entrar ahí en modo relax.
¿Qué pasa? Que esto se complica bastante cuando hacen estos calores. Así que vas cansado, vas acalorado, vas deshidratado y vas en la moto a cocerte. No sé si vais viendo que hay una serie de factores de riesgo que son bastante importantes. Además, por ejemplo, aquí en el coche yo tengo aquí una sección, ¿vale?, en la que puedo poner una botella de agua y puedo ir bebiendo agua si lo necesito. En la moto o tienes una mochila con tu pajita tipo Camelback, ¿eh?, para irle chupando mientras viajas o te desplazas, o lo tienes bastante más jodido. De hecho, aquí viene la pregunta. ¿Vosotros ahora en verano os desplazáis con Camelback? ¿Tenéis algún tipo de solución para hidrataros mientras estáis sufriendo las inclemencias del calor? Es una pregunta muy buena y deberíais responderla ya sea en los comentarios de Instagram, de Spotify, de iVoox, de YouTube o de la plataforma que os dé la maldita gana. Pero contestad, que no cuesta nada. Y si no lo hacéis, ¿os habíais planteado esta opción? ¿O alguna otra para poder hidrataros sin tener que bajaros de la moto? A lo mejor tenéis una solución casera súper buena, ¿eh?, y la podemos compartir entre todos. No sé. Ahí dejo la pregunta. ¿Qué haces así con el dedo, tío? ¿Qué le pasa a esta señora? No sé, pistolera. En fin, además va pisando huevos. No entiendo a la gente por la mañana, ¿eh? Y luego ahí viene Desquicia Woman, ¿eh?, que adelanta por la derecha a 40 km por hora por encima de lo permitido por la vía. Me encanta ir en coche porque puedo apreciar que otras personas van desquiciadas por la vida. Está fantástico, ¿eh? Como no tengo que preocuparme de que me maten, pues ya puedo valorar mejor otros factores. Por cierto, desde que el gobierno retiró la reducción del IVA, el combustible ha llegado a alcanzar precios otra vez de los de antes de cuando se redujo el IVA. O sea, ridículo. Estábamos ante un precio casi yo con bonificaciones y todo de 1,10 por litro y ahora volvemos a estar en 1,50 y largos. Al menos según lo que he visto en el cartel. Me parece fascinante porque es que parece que el gobierno juega con nosotros, las gasolineras juegan con nosotros, las petroleras, los petroleros, los pitriliris y los putrulurus. O sea, estoy hasta las mismísimas pelotas de pagar un pastizal cada vez que me acerco a una gasolinera. Además de lo que ya os he dicho muchas veces, estoy harto del complot que han montado todos los grupos de gasolineras. ¿Para qué? Para tenernos registrados en sus malditas bases de datos y en sus fuentes de Big Data, ¿eh? Para vender nuestros datos de lujo, vamos, o sea, nuestra cadencia de repostaje, es el tipo de eutanaje que utilizamos, la frecuencia, todo ahí registradito, ¿eh? Incluso yo creo que hay más datos que no se me están ocurriendo ahora y que venden de mí. Pero bueno, la cuestión no es esa, la cuestión es que a mí me hacen un descuento de 20 céntimos por litro que me acumulan en saldo. Esto debería estar prohibido, tío. O sea, debería estar prohibido. El precio de la gasolina no se toca, no se juega con él, no se obliga a la gente a registrarse ni a... Es que esto es un secuestro. Es un secuestro en toda regla. Porque si al final usas siempre gasolineras asociadas a Wilet, tienes una serie de ventajas. Si siempre usas una serie de gasolineras asociadas a BP, pues tienes esas ventajas de BP. Entonces tienes que, al final, pues por zona o por interés o por área de desplazamiento, ¿no?, ir buscando tu solución, tío. Pero esto es una pantomima. O sea, tienes que tener 27 aplicaciones para repostar gasolina a un precio decente. Pues no, o sea, tendría que estar más controlado, tío. No entiendo que haya libertad de mercado con el tema del combustible. Se tendría que poder justificar cada céntimo. Y si no es así, sanción. Sanción y sanción. No se puede jugar con una necesidad. Es como el tema del precio del agua. Es como que haya una diferencia de más de 70 céntimos. A lo mejor entre una botella de marca blanca y una botella de marca. Es agua. Si los tratamientos y la calidad del agua en sí son los mismos, no debería haber tanta diferencia de precio. Estamos hablando de agua, tío, de algo básico. O sea,
Podemos debatir si la leche es algo básico o no, pero realmente la leche no es fundamental para la subsistencia humana, ¿vale? Somos el único animal que sigue consumiendo leche más allá de la lactancia, entre otras cosas muy raras que hacemos los seres humanos. Así que hay otras formas de ingerir proteínas y lácteos que no son bebiéndonos la leche de la vaca, o de la cabra, o de la oveja, o la que tú bebas, tío, no sé. Ya cada uno aquí sabrá si lo alimentan con leche paterna o no. La cuestión no es esa. La cuestión es que hay precios que no deberían poderse mover mucho, que no debería, o sea, que deberían estar más controlados, ¿no? De alguna manera. Mientras que hay otros que, bueno, entiendo que hay cierto margen, ¿no? Pues yo qué sé, porque consideremos que nosotros alimentamos a nuestras vacas con pienso de lujo, ¿eh? O que llevamos una rigurosidad médica muy superior a la que lleva la competencia, nos garantizamos pues una cierta calidad de la leche y etcétera, etcétera, etcétera. No sé, hay productos con los que lo puedo entender, porque no son primerísima necesidad. Para mí primerísima necesidad es poder beber agua, poder comer pan y poder pagar la gasolina para ir a trabajar y ganarme el pan y el agua. Porque sí, el combustible nos lo cobran con un IVA muy alto, ¿eh? Pero es una primera necesidad, porque hoy en día, si tú no puedes pagar la gasolina, no trabajas, ¿vale? Por desgracia estamos involucionando en temas de teletrabajo todavía más de lo que yo me llegué a imaginar jamás. Y la vuelta a la oficina es casi una moda, ¿eh? Entre empresarios, claro, entre trabajadores no. Entre trabajadores es una maldita cruz. Pero está costando mucho que las corporaciones entiendan los amplios beneficios, ¿no?, que tiene para el empleado, y yo creo que para el empleador también, el tema del teletrabajo. En fin, no sé de qué estaba hablando ya, sí, del precio de la gasolina, pero porque lo he visto así de refilón. Antes de eso estaba hablando, sí, del desplazamiento con el calor, ¿no? Pues bueno, las soluciones que tenéis cada uno para hidrataros en moto. Esto me parece muy, muy, muy interesante. La cuestión, aparte de eso, es que, bueno, ya hemos descartado que podamos ir en otro tipo de vehículo, por la razón X que sea. Como por ejemplo que llevo 3 o 4 o 5 minutos, no sé, es que intento no mirar el reloj cuando llevo un atasco, aquí medio parado. De hecho, yo estoy en el carril central que se va moviendo lentamente, pero los que están en el carril izquierdo están totalmente parados, pero totalmente parados. Entonces, bueno, véase que no me parece bien ir a estas velocidades de media de 30 km por hora aproximadamente, porque no need, porque la gente va pisando huevos porque no sabe conducir, además, la mayoría de veces. Y eso te das cuenta cuando vas en moto, que vas adelantando un coche, otro coche, otro coche, otro coche, y llegas al principio y dices, wow, si la carretera está despejada durante 200 metros o 2 kilómetros. No hay nadie. ¿Y por qué está todo el mundo detrás parado? Porque había un piltrafa por ahí que se puso en paralelo a otro piltrafa que por casualidades de la vida se puso en paralelo a otro piltrafa. Así que los 3 carriles están saturados por 3 inútiles que van a 80 km por hora. Y no solo contentos con eso, van pegando frenazos aleatorios para generar el fantástico efecto acordeón que a todos nos encanta en autopista, ya que apenas genera riesgos de accidente. Maravilloso, ¿verdad? Sí, yo a veces he llegado a malpensar un montón, he llegado a pensar que la DGT de forma aleatoria desplaza vehículos para sembrar el caos y la destrucción por las carreteras, va a aumentar la tasa de accidentalidad española y de alguna forma también argumentar la inclusión de sistemas recaudatorios en nuestro entramado de carretera. En el carril contrario, por cierto, hay un vehículo de color azul que se ha estampado de alguna forma bastante llamativa contra algo, y había unos conos señalizando pues que se tenía que esquivar ese vehículo, así que ese carril seguramente a la vuelta estará bastante congestionado si no lo han retirado para cuando yo vuelva. En fin, esto ha sido todo. Ahora vamos a intentar volver al tema principal de los calores del maldito diablo. Ahí está, vale, vamos allá.
Pues eso, ya os habéis hidratado, ya habéis encontrado esa solución y vamos a coger la moto para, obviamente, hacer el desplazamiento X de turno a 40 grados de temperatura. Vale, ahí tendríamos que plantearnos, ¿no? Coger el casco con mejor ventilación que tengamos, ya que cualquier tipo de extra en ventilación se va a agradecer. También os digo, a 40 grados el aire que entra en el casco es muy caliente, muy caliente, incluso tanto que a veces he llegado a cerrar la ventilación superior, la inferior no, porque es el respiradero y parece que te ahogas, ¿no? Pero la superior la he llegado a cerrar porque he preferido que no entrara ese calor tan directo a la cabeza, ¿eh? Esto ya es ir adaptando. Pero, de entrada, lo mejor es tener la opción de ventilar mucho. Luego ya veremos si lo necesitamos, si no lo necesitamos, o si es lo que mejor se adapta en ese momento a las circunstancias, ¿no? La otra es intentar ponernos nuestra mejor chaqueta de verano, porque no se va en manga corta en verano. No. Eso de ir sin chaqueta no es buena idea, ¿eh? Veo a muchísima gente que lo hace, lo entiendo perfectamente, soy capaz de empatizar con no llevar chaqueta de verano de 1000 formas, pero está mal. Está mal porque yo sé lo que duele el asfalto y eso que me he caído con chaqueta y con protecciones. Así que, bueno, si queréis hacerme caso, bien, ¿eh? Si no, pues, bueno, no os puedo obligar. Yo no, la DGT sí. Porque ya que han puesto los guantes obligatorios a partir del 1 de octubre y han puesto también que el casco tenga que tener una homologación, no solo un de esto, en algún, ¿eh? Y también que tengas que llevar un maldito chaleco de mierda, ¿eh? Metido debajo del asiento o donde te quepa. Podrían haber puesto la chaqueta obligatoria, tú, ¿eh? Ah, no, que este año ya hemos retirado las chanclas. Ya, 2 cosas a la vez, malo para armonía, ¿no? Como decía mi madre. En fin, la cuestión no es esa. La cuestión es que una chaqueta ventilada adecuadamente en verano nos genera un flujo de aire que, obviamente, al entrar en contacto con nuestro sudor, va a generar el efecto esperado, ¿eh? La gente suda para refrescarse. Es una cosa así un poco científica también, lo buscáis por donde queráis. Yo paso de explicaciones científicas, ya sabéis que mi base científica es nula, pero sé cosas, he escuchado cosas en la vida, entonces, bueno, os puedo decir que es la forma de termorregular que tiene el cuerpo, ya que al pasar el aire enfría el sudor, bueno, al evaporarse deja la piel más fresca y es una especie de efecto así como en cadena, de refrescación del cuerpo. ¿Que no os convence? Pues no os convence, pues vale. La cuestión es que sudar, en teoría, es bueno para la temperatura del cuerpo. Pero si tú vas en manga corta, digamos que es que estás ahí expuesto al sol directo, te estás quemando la piel, estás quitando, ¿no?, esa película térmica que se genera porque todo el aire se va moviendo constantemente. Y mientras tanto, cuando llevas la chaqueta se genera una pequeña capa de aire entre tú y el mundo que de alguna forma en realidad te está aislando. Aunque no te lo parezca a ti, la percepción es de me estoy cociendo dentro de la chaqueta. Sin chaqueta te estás cociendo peor. ¿Que no te he convencido con la explicación? Fantástico. ¿Que tú dices es que notando el aire en el pecho me siento mejor? Fantástico. Pero yo creo que te puede dar un chungazo antes sin chaqueta que con chaqueta. Y seguramente se puede argumentar. Y si alguien quiere que lo argumente, lo busco, me documento bien y eso, ¿vale? Pero estoy bastante convencido de ello, la verdad. Si no, ¿por qué iban a ir las personas estas que se han criado toda su vida en el desierto, tapados hasta las cejas, con vestimentas incluso negras, tío? Luego podríamos debatir, ¿no?, si ponerte una chaqueta negra o blanca en verano es bueno o malo. La verdad es que ellos van con túnicas negras por allí y cosas de estas. También los hay que van con túnicas blancas. Así que ya no sé si es algo cultural, si es algo térmico o qué. Pero también podríamos informarnos. En teoría la lógica dice que si vestimos de colores claros vamos a pasar menos calor.
Y es que una superficie negra es negra porque absorbe todo el espectro cromático que compone un haz de luz. Es igual, vamos a dejar el tema porque al final suena todo muy científico hoy, tío. Qué aburrimiento. Tonterías aparte, ya que al final son cosas que os enseñarán a todos en la educación general básica, ¿no? O en la educación secundaria obligatoria. No lo sé. La verdad es que desconfío del sistema educativo. Pero bueno, ahora me pasa un señor con una pedazo de cacho de BMW en manga corta, con una camiseta de color salmón y unos pantalones más finos que el papel de fumar. Tengo mis dudas de que llevase guantes, la verdad. No me ha dado tiempo de fijarme bien, pero me ha parecido que no llevaban nada en las manos, porque me suelo fijar en los guantes siempre. Y cuando no los veo es porque no están. Sí, muy evidente, pero... Pues eso, llevamos chaqueta, ¿vale? Aunque parezca que vamos a sudar como pollos, es lo mejor, ¿vale? Porque si caemos, que nos podemos caer, que nos puede dar cualquier golpe de calor, tío, y nos podemos ir al suelo, o nos puede dar un tonto el culo que vaya haciendo lo que no tiene que hacer y tirarnos al suelo. Puede saltar un cervatillo por en medio de la carretera, aunque a estas temperaturas lo dudo, puede pasar, pero sí que podemos encontrar más reptiles contra mayor sea la temperatura, porque son, ya sabéis, reptiles. Y eso, que pongáis una maldita chaqueta, narices, junto con los guantes, que aunque todavía no sea 1 de octubre, pues hay que ir teniendo previsión, y ya que los tenemos comprados para que no nos multen, pues vamos a ponérnoslos. Obviamente, circular con chanclas no va a ser lo mejor, pero bueno, ya no me voy a meter con eso, o sea, ponte un calzado, si puede ser orientado al verano, mejor, y si puede ser con un cierto grado de protección a la abrasión, ya la hostia, ¿vale? Pero por lo menos ponte unas bambas, tío, ya no voy a entrar en más. ¡Ay, qué abrazo más bonito, por favor! No entiendo, y esto me tenéis que explicar por qué sucede, porque no lo entiendo de verdad, no soy capaz de razonarlo de forma lógica y sin decir blasfemias por minuto, así que alguien me explique por qué el paquete de la moto suele ir muy mal equipado, pero además últimamente me estoy fijando bastante en que mucha gente va con el móvil en la mano. ¿Para qué necesita el paquete de la moto llevar el móvil en la mano? O sea, esta chica iba abrazando al piloto con una mano y con la otra sujetando su móvil. Como si fuera un tesoro. ¿Sabéis que se podría caer? Paquetes del mundo. Lo primero, podríais quedaros sin teléfono móvil. A lo mejor es una excusa y lo queréis renovar. Vale. Podría ser. Pero... ¿y si no? Haced una reflexión sobre vuestros teléfonos móviles en la conducción. No solo cuando vais de paquete, sino también en esos momentos en los que estáis conduciendo vosotros, porque se encuentran muchas circunstancias en las que las personas circulan con un teléfono móvil mientras están conduciendo. Esto es menos habitual, pero también sucede incluso cuando la gente está conduciendo una moto. Pero encontrar camioneros y enlatados por todas partes conduciendo con un teléfono móvil en la mano, además de ser un riesgo, es algo muy habitual. La DGT ha puesto campañas muy estrictas para recortar este tipo de actitudes, pero no sé por qué al final siempre acaban pillando al motero que adelanta entre carriles y el tema de los teléfonos móviles queda en segundo plano. Así que con esta información que nos acaba de facilitar el compañero de Informativos Telecirco, os recomiendo que no conduzcáis con el puñetero teléfono en la mano. Y tampoco vayáis de paquete con el puñetero teléfono en la mano. Soltad los puñeteros teléfonos, que estáis intoxicados, coño. ¿De verdad? O sea, ¿los teléfonos son para llamar? ¿O para jugar mientras cagas? Punto. He dicho. Y sí, si queréis un informe, lo sacamos. Vale.
Bueno, vamos a dejar este tema porque al final es porque lo he visto pasar y me ha venido así como un flash que lo tenía que decir y lo he dicho. Vale, estamos equipados, ¿vale? De pies a cabeza, bien equipados y listos para enfrentarnos al calor. Vamos a ir a coger nuestra moto, pero necesitamos un plan B, ¿no? A lo mejor, como por ejemplo, el garantizarnos que aunque no tengamos un camelback, porque, a ver, no somos ricos, tío, somos gente que va a ir a currar la mayoría, ¿no? Para ganarnos un dinero porque no tenemos ni para un plato pipas. Un plato pipa, ya no digo la bolsa entera. Bueno, vamos a ello. Podemos llevarnos, por ejemplo, una botella de agua muy fría, incluso congelada, en la maleta o en la mochila. Esto por lo menos nos va a garantizar que, aunque tengamos que parar, nos podremos hidratar y refrescar un poco en caso de necesidad. Otra cosa que se puede hacer es adquirir un chaleco de estos refrigerados que hay hoy en día, modernos. Incluso hay algunos con ventiladores y tal, como un aire acondicionado portátil. Bueno, esto... cada uno que busque la solución que se adapte bien a su bolsillo y a su capacidad, pero hay una cosa que me recomendó una vez una persona y me fascinó, y es que son las famosas toallas frías, y son un tipo de toalla que viene así como dentro de una botella. Tú eso lo llenas de agua, ¿vale? Sacas luego el agua, sacas la toalla, la escurres y la toalla está fría. Y aguanta fría de un tiempo, no sé, aproximado de un par de horas, por lo que pone en la botella en sí que yo tengo. No lo he probado todavía, ¿vale? No se me ha dado la circunstancia, pero bueno, si tú a modo de bufanda, por así decirlo, te pones esta toalla, ¿no? Allí, debajo del cuello, más o menos en los hombros, digo yo que debe ser una buena zona, porque refrescas tanto... de cuello para arriba como de cuello para abajo, o sea, la cabeza y la parte superior del torso. Creo que esa zona es bastante crítica, sobre todo a nivel de posibles golpes de calor y eso, así que no sé, me parece bastante interesante y recomendable, ¿no? Tener pues a mano una toalla de estas, e incluso si sabemos que el trayecto va a ser largo, pues llevar un par de ellas o lo que sea, no sé. No sé si la vuelves a mojar vuelve a estar fría. La verdad es que tengo que probarlo y creo que va a ser interesante este verano el hacer las pruebas. En fin, lo que andaba diciendo es que esto podría ser un método bastante bueno, ¿vale? Para refrescarse durante la ruta. Además de ese agua fresca que vamos a tener por ahí. Pero otro de los consejos que os voy a dar es que llevéis siempre algún método de pago y la predisposición de usarlo, y si es necesario parar en algún sitio con sombra, tomarse un refresco o una limonada, ¿no? Algo fresco, ya está. Pues así, increíble, tío. La peña es increíble. Primero el panoli este de la bici que ha cruzado por el paso de cebra, que en realidad no tiene ningún tipo de prioridad, pero bueno. Pero lo segundo es que yo he frenado porque me anticipaba que este hombre iba a cruzar con cierta antelación, y el motero que iba al lado ha acelerado más para pasar antes que la bici. Es ese respeto por la vida que no tiene pues ni siquiera hacia sí mismo, porque es un tío con una naked que parece que no ha pasado la revisión en mucho tiempo y que además no lleva chaqueta. Así que ya podéis imaginar, no se valora los brazos, tiene ganas de que le tengan que pasar el cepillito, rascarle, sacarle las piedrecitas con unas pinzas si es necesario. Bueno, cosas de la vida, tío. Gente que no valora nada, tío. Yo no lo entiendo. Que al final no importa quién tiene prioridad. O sea, si ves que va a haber golpe y dolor, tío, pues joder, tampoco hay que ser tan orgullosos, no sé. Digo yo, en fin. Que encontréis siempre vuestros métodos adecuados para circular con calor y que estéis dispuestos a parar. Que seáis conscientes de que vuestra salud y vuestro bienestar es lo primero. Así que protegeros vosotros, y si vais con paquete, pues proteged también al paquete.
La cuestión es que no os dé un chungo por ahí y luego las consecuencias fatales pues lleguen a pasar factura, ¿no? Que al final es uno de los mayores problemas que puede haber con la temperatura. Mira el subnormal del Mini, oye, que en vez de aparcar en un sitio normal y corriente, va y aparca en medio del acceso para que le quede el coche el primerito, y así no tener que volverse loco luego en buscarlo. Con lo que mola aparcarlo aquí debajo de los árboles, que luego sales y está en la sombra y no quema, tío, no sé. Cosas de gente egoísta, tío. En fin, ya estoy en el trabajo, así que nada, muchas gracias a todos por acompañarme. Espero que os haya gustado el episodio, que le deis like, que lo compartáis, que lo recomendéis. Siempre lo he dicho, tío, y hace tiempo que no lo recuerdo. Si todos vosotros hoy compartís este podcast con una persona, ya hemos triunfado. Porque si mañana todas aquellas personas a las que le habéis compartido lo comparten con otra persona y así día tras día, en menos de un año somos el podcast más grande del mundo. Sí. Pim pam, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y recordaros como siempre que el que frena por miedo se pierde la aventura. Así que no sé si mañana más o mejor, seguramente ya no nos volvemos a escuchar, ver, hablar hasta la semana que viene. O sí, veremos qué va pasando, ¿vale? Pero, sobre todo, pues disfrutad del fin de semana y que tengáis, pues, una entrada de vacaciones, los que empecéis la semana que viene ya vacaciones, fantástica. Un abrazo, chao. Soy el rugir del motor, sientes olor a combustible, carretera adelante y un rumbo impredecible. La ruta está servida, comienza la aventura, aumenta la presión, se aleja la cordura. El cuerpo, la mente, la máquina son una. El acelerador despeja tus dudas. Mal de muchos, consuelo de motos, lo damos por la vida sonriendo como pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, no existe un atasco que pueda con nosotros. Mal de muchos, consuelo de motos, no importa la montura o de que somos pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, cruzan el horizonte y almuerzos de locos. Siente en ti el buen humor, el podcast te mete en ambiente. Pues más allá del motor, se crea un mundo diferente. Unidos por esta pasión, que cada día atrapa más gente. No importa si eres de la 2 o viajas convalidadamente, vente a esta ruta y disfruta. Mal de muchos, consuelo de motos, rodamos por la vida sonriendo como pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, no existe un atasco que pueda con nosotros. Mal de muchos, consuelo de motos, no importa la montura o de que somos pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, cruzan el horizonte y almuerzos de locos. Humor, el podcast te mete ambiente, pues más allá del motor se crea un mundo diferente. Unidos por esta pasión que cada día atrapa más gente. No importa si eres de la 2 o viajas convalidadamente, vente a esta ruta y disfruta. Mal de muchos, consuelo de motos, rodamos por la vida sonriendo como pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, no existe un atasco que pueda con nosotros. Mal de muchos, consuelo de motos, no importa la montura o de que somos pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, cruzan el horizonte y almuerzos de locos.